Bendiciones consiervos, es un gusto estar con ustedes por este medio. Les saluda a su hermano Héctor Hernández. De Líderes Elim. Deseando que la gracia de nuestro Dios y la llenura del Espíritu Santo sea sobre sus vidas a fin de que haya mucho respaldo en la labor que juntos realizamos. Para esta semana tenemos un nuevo tema, el cual es un Redentor vivo. La lectura la tenemos en el libro de Job 19 del versículo 23 al 27. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Verdad central. Dios ofrece un Redentor que nos salva en verdad. Para la gran mayoría de cristianos es muy conocida la causa de Job, el cual la palabra de nuestro Señor describe como varón perfecto y recto, temeroso delante de Dios y apartado del mal, el cual fue pedido por Satanás para ser tentado. Y que éste blasfemara contra Dios. Vemos que Dios accedió a la solicitud que Satanás hacía a la vida de Job. Y éste perdió toda su riqueza, perdió sus hijos, pero la fe y la confianza de Job en Dios no fueron quebrantadas. Al verlo todo perdido, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Esta respuesta ante la prueba que había llegado a la vida de Job resultó tal como Dios esperaba que resultara, pues conocía perfectamente el corazón de Job. El enemigo Satanás, por el contrario, pretendía demostrar que podía doblegar la voluntad de Job. Y que la fe y obediencia de éste estaba fundamentada únicamente en la comodidad y los bienes que poseía. Y que por lo tanto, quitándole todo, también iba a ser apartada la fidelidad de Job hacia Dios. Recordemos que el enemigo ya había logrado convencer a la tercera parte de los ángeles para que le siguieran, y que por lo tanto convencer a un humano sería algo muy sencillo para que desista de seguir a Dios. Y solo tenía que quitarle aquello que le daba estabilidad. Y demostrar que aquella fe y aquella fidelidad era una fe hipócrita, basada únicamente en lo que Dios podía darle. Para entender la causa de Job, tengamos en mente que éste no sabía nada sobre la discusión que sobre él había acontecido en el cielo. Y que nuestro Padre Celestial había accedido a que fuese tentado, pero que se le respetará la vida. Job se ve sumido en una completa bancarrota y con la pérdida de sus hijos, pero encontramos que con todo y eso él no murmuró contra Dios. El enemigo Satanás vuelve nuevamente a la presencia de Dios, y es considerada nuevamente la vida de Job, el cual aún mantenía su fe y su esperanza. Pero el enemigo lo acusa y le dice al Señor: tócale su cuerpo y verás si no blasfema. El Señor permite que sea tocado su cuerpo, pero que se le respete la vida. Y cae sobre él una sarna maligna en todo su cuerpo. Aquí los padecimientos fueron constantes, y lo único que puede preguntarse el corazón humano es: ¿por qué me sucede esto? Principalmente cuando considera que aquel sufrimiento es injusto. Pues consideraba que no le había fallado al Señor, pero sin embargo estaba sufriendo duramente, y es así como encontramos a este varón. El cual, a pesar de los sufrimientos, mantuvo su integridad a Dios. Que también en medio del sufrimiento él expresa verdades tan profundas, las cuales solamente pueden provenir cuando la revelación de Dios está en el corazón humano. Estas verdades también quieren revelar a nosotros la actitud que debemos tomar ante los sufrimientos. Principalmente cuando no sabemos o desconocemos las causas por las cuales los estamos atravesando. Como era el caso de Job. El punto número 1 dice: palabras para la eternidad. Versículos 23 y 24. Los padecimientos de Job fueron conocidos por sus amigos, los cuales le visitaron, como vemos que es de costumbre para aquellos que se identifican con alguien, visitarle cuando está pasando duros momentos. Cuán gratas son las visitas de aquellos que se acercan a nosotros cuando pasamos por quebrantos de salud. El dicho popular dice que en el hospital y en la cárcel es donde se conocen a los verdaderos amigos. Yo diría que también a tus verdaderos hermanos en la fe. Pues verdaderamente en mi enfermedad, me he dado cuenta que en esos momentos es cuando conocemos a quienes en verdad les importamos, y a quienes no. Que mi Señor bendiga a mis hermanos que me visitaron cuando estaba postrado en una cama de hospital y que aún están pendientes de mi progreso de recuperación. Eso ha sido de gran ayuda en el testimonio que damos como iglesia ante los amigos y parientes inconversos, que son testigos de nuestras relaciones como comunidad cristiana. Es triste en la Iglesia de Cristo ver la dureza para visitar los enfermos, principalmente a los hermanos en la fe. A los cuales en las congregaciones se hace muy fácil decirles te amo, pero nos olvidamos de ellos cuando están enfermos y aún si necesita ser redarguidos para volver al Señor.
Los hermanos enfermos necesitan se les visite, y necesitan ayuda. Es fácil llenarse la boca en las puertas de las iglesias, dando la bienvenida o diciendo en las congregaciones te amo. Algo que realmente muchos no lo sienten y aún así lo expresan solo por un mero formalismo. Pero Job fue visitado por unos amigos, que con buena intención se acercaron a él, en sus padecimientos, pero vemos también cuánta falta de sabiduría había en estos hombres que la visita de consuelo pronto se convirtió en un juicio verbal contra Job. Pues le acusaba de estar padeciendo por causa de algún pecado. Esta idea equivocada aún la encontramos en muchos llamados cristianos que le gusta sentarse en la posición juzgadora contra sus hermanos, juzgando ellos la causa del que padece. Situación que vivió Job, por eso da esta respuesta que leemos en el versículo 23 y 24 que nos dicen: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Vemos cuán firme y decidida estaba la fe de Job en Dios. Aunque eran insistentes las palabras de desánimo y acusadoras de los amigos, él sostuvo su esperanza y fe en la justicia de Dios, a pesar de no entender por qué esos padecimientos. Todos como hombres, como persona caminamos delante de nuestro Dios, nos desenvolvemos en este mundo con comportamientos que consideramos están dentro de los parámetros aceptables delante de nuestro Dios, buscamos hacer su voluntad y agradar a nuestro Señor. Pero como hombres fallamos, nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas y procuramos con mayor esfuerzo andar en la voluntad de nuestro Señor. Esta manera de llevar nuestro diario vivir puede llevarnos a muchos a considerar que estamos viviendo una vida dentro de los parámetros aceptables, pero llegan pruebas y sufrimiento, nos enfermamos y padecemos, y nuestro razonamiento juzga si lo que estamos pasando está dentro de los niveles aceptables y en proporción con la manera que estamos llevando nuestra vida. Las palabras de los amigos de Job, y la intensidad de los padecimientos que estaban atravesando, para el razonamiento humano, podría parecer que era algo desproporcional para un hombre que el mismo Dios ha descrito como, varón perfecto y recto, temeroso delante de Dios y apartado del mal. A la luz del razonamiento humano, esos padecimientos parecerían desproporcionados e injustos, y vemos cómo el enemigo utiliza a otras personas para desanimarnos en mantener la esperanza y fe en Dios. En el caso de Job, sus amigos y aún su esposa se habían convertido en un instrumento de Satanás, para que éste blasfemara en contra de Dios. Pero él seguía manteniendo su confianza y su fe en la justicia perfecta de su Creador. Estas palabras que él revela dan a conocer la intención de su corazón de que él confía en Dios. Y que aunque él desapareciese por causa de su padecimiento, la justicia de Dios habría de resplandecer. Por eso él desea que sus palabras queden escritas en un libro, grabadas en piedra, esculpidas con plomo. Él desea que sus palabras permanezcan para la posteridad. Porque él en su corazón sabe muy bien que aunque no entiende lo que está pasando y por qué le está sucediendo, la justicia de Dios habrá de hacerse ver y al final nuestro Señor habría de redimirle de sus padecimientos y que su fe no quedaría avergonzada. El punto número 2 dice: un redentor que lucha por nuestra causa. Versículo 25. Aún en medio de los más duros padecimientos, Job sostiene su esperanza y que su causa será vindicada, es decir, que será defendido y la justicia de Dios resplandecerá sobre él. Recordemos que Job desconocía los acontecimientos sucedidos en el cielo por los cuales él había sido llevado a tan dura prueba. Dios no da explicaciones a Job, quien siendo un hombre justo está padeciendo duramente. Nuestro Dios es un Dios soberano y él no está comprometido a dar explicaciones al hombre caído, pero Job es un hombre que tiene su corazón puesto en Dios, el cual le ve como su siervo. Pero sin embargo está sufriendo. Muchos tratamos de racionalizar y queremos llevar a Dios a que haga conforme a nuestros deseos y nuestra voluntad, pero Él es un Dios soberano y Él puede disponer de nosotros como a Él mejor le place, pues somos suyos y no tiene por qué dar explicaciones al hombre. En este caso nosotros podemos ver las causas por las cuales Job estaba padeciendo y vemos que nuestro Señor conocía muy bien el corazón de su siervo. Pero en nuestra propia vida y en nuestras propias causas no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten y lo que la experiencia nos ha permitido conocer a lo largo de nuestra vida. Lo único que puede sosteneros es la fe, la confianza puesta en el Dios vivo que hemos creído y que Él es un Dios justo, misericordioso y que vela por cada uno de los suyos. Y pareciera que entre más nos aquejan los problemas y las enfermedades, así también más se profundiza el ataque del enemigo para decirnos: ¿dónde está tu Dios? Para eso has creído para estar así, mejor no seas nada. Y nos incitan a murmurar contra nuestro Dios y desistir de creer en Él y seguirle.
Las palabras de Job son pronunciadas en medio de un profundo sufrimiento, pero aún allí él expresa que confía en su Señor. Esto es lo que leemos en el versículo número 25 que dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. En medio de las dificultades es cuando se revela si verdaderamente hemos creído en Dios o no. ¿Cuántos han desistido de creer en Dios ante los primeros problemas, algunos porque no se vieron prosperados económicamente, otros porque recibieron burlas o rechazo, otros porque sufrieron problemas y no comprendieron las causas de estos, considerando que se debe al haber creído y seguido a Dios? Pero para aquellos que sostienen su fe y esperanza en el Dios vivo, aún en medio de las pruebas y de los duros padecimientos, nuestro Señor se revela su corazón, y ahí es donde podemos entender verdades profundas que no podemos comprenderlas cuando estamos viviendo tiempos bonancibles. Las palabras de Job conllevan una expresión de confianza firme en Dios. Pero también son palabras proféticas reveladoras que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. La expresión de nuestro Cristo en la cruz del Calvario, consumado es, confirma que su obra redentora ha sido realizada en favor de cada uno de nosotros. Pues muriendo en la cruz del Calvario Él venció para que ahora nosotros seamos más que vencedores por este bendito Redentor, que ha luchado por nosotros hasta entregar su vida para que tengamos nosotros vida eterna. Cristo, siendo nuestro Redentor, vino a morir en la cruz del Calvario. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Cristo Jesús nuestro Redentor está vivo, y esta es la base de nuestra fe, pues con ello Él nos ha dado testimonio de que sus palabras son fieles y verdaderas y que tienen fiel cumplimiento. Que por lo tanto, si Él ha dicho que está con nosotros, así es; si Él ha dicho que vendrá por nosotros, Él vendrá. Él ha dicho que si nos limpia de todo pecado y toda maldad, Él nos limpia con su sangre preciosa. Él llevó nuestra causa y ahora somos libres por la obra de nuestro Redentor. El punto número 3 dice: una esperanza que va más allá de la muerte. Versículos 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La fe firme de Job en Dios le permite contemplar resultados más allá de su existencia corporal en esta tierra. Pues si el hombre se detiene a examinar su estado y la gravedad del problema, y su causa como imposible, desfallecería, viendo como imposible una solución o una salida a sus problemas, y pensaría que no hay un Dios que responda, y se compadezca de la necesidad del que sufre. Si examinamos la condición de Job usando el razonamiento del común, él tenía todas las condiciones para dudar acerca de ver la justicia redentora de Dios sobre él, pues lo había perdido todo. También a todos sus hijos. Además, una úlcera maligna cubría todo su cuerpo. Su esposa le estaba alentando a que blasfemara, a que maldijera a Dios y que se muriera. Es decir, que su esposa también había renunciado a él. Además, él no comprendía las causas de tanto padecer. Dios nunca se las reveló. Él tampoco contaba con la revelación bíblica tal como la disfrutamos ahora nosotros, pero lo poco que sabía y conocía acerca de Dios lo atesoraba en su corazón, y eso poco era suficiente para mantener una fe que le sustentara para esperar en un Redentor que al final le libertaría de sus padecimientos. Todo en él le indicaba que lo único que podía esperar era la muerte. Su cuerpo estaba deteriorándose día a día mientras padecía duramente los dolores de la enfermedad. Pero aún manteniendo su fidelidad a Dios, él optó por recibir los duros momentos que estaba atravesando, diciendo: si hemos de recibir las bondades de Dios, ¿no hemos de recibir los males? Él seguía confiando en la justicia de su Redentor. Por eso dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Al grado que si aún su carne fuera deshecha, él confiaba en que siempre vería con sus ojos a su Redentor. El libro de Job fue escrito en la época patriarcal de Abraham, de Isaac y de Jacob. No había una teología definida y revelada de parte de Dios acerca de la resurrección. Pero tanta era la fe de confianza de Job en Dios, que él sabía que la justicia de Dios es perfecta, y que habría de contemplarla, aun si para eso era necesario que fuera implementada la resurrección en su vida y él recibir la vindicación de su Redentor en el cual confiaba fielmente. El enemigo Satanás se equivocó con Job, pensó que quitándole bienes y familia y la salud quedaría demostrada la hipocresía y falsa piedad que podría haber en el corazón de un hombre que según él confiaba únicamente en los bienes que Dios podía darle. Pero nuestro Señor nos conoce perfectamente como conocía y conoce a Job, porque está vivo delante de la presencia de Dios. Nuestro Señor conoce nuestro grado de fe y de compromiso delante de Él, de fidelidad delante de Él cuando tengamos que pasar por el crisol de la prueba.
Mis hermanos, alimentemos nuestro ser, nuestro hombre espiritual con la palabra y con la llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que podamos atravesar las pruebas, para que al pasar por el crisol salgamos refinados honrando el bendito nombre de nuestro Redentor. ¿Cuán firme y comprometida está nuestra fe en Dios? Vemos que la de Job llegó hasta las últimas consecuencias, al grado que si moría él confiaba en que Dios le resucitaría para hacerle justicia. Con su cuerpo lleno de llagas, profundo dolor físico y también desfalleciendo en su corazón a causa de los profundos males que le habían llegado y de no comprender las causas de estos, pues era un hombre íntegro, necesitaba de confesar que esperaba de la justicia redentora de Dios en el cual había creído. Estoy seguro que Job en estos tiempos modernos nada le robaría la fe ni la búsqueda de Dios, nada le mataría la fe, ninguna de las circunstancias que en estos momentos están atacando la mente del cristiano le haría desistir de creer en Dios. Y más ahora que está completamente revelada la palabra y la doctrina de nuestro Salvador. ¿Qué tan firme nuestra fe y convicción por Dios? Con tristeza vemos como muchos abandonan la fe, porque otros les convencieron de no creer, de no seguir, de desistir, de no esforzarse, porque no vale la pena. Yo les pregunto, ¿acaso esas personas que le desmotivan le darán la salvación? Ante las palabras respuesta de Job aquellos que le llevaban desánimo, Job confesaba su convicción por Dios. Estoy seguro que en estos tiempos Job no se detendría para congregarse, seguramente ni necesitará que le detuvieran haciendo invitación y que lo anden acarreando para asistir a alguna reunión familiar, o la iglesia. Porque vemos con hechos y con palabras, cuál es la actitud y el comportamiento de alguien que verdaderamente ha creído y se ha definido por Dios. ¿En qué está fundamentada nuestra fe y cuál es nuestra visión de posición eterna junto con nuestro Redentor? La esperanza de Job estaba en un cumplimiento en sus días, pero aun si moría, su esperanza trascendía la muerte, pues sabía que al final su Redentor tenía el poder para resucitarlo y hacerle la justicia que tanto anhelaba su alma. Todo aquel que tiene su fe puesta en Cristo Jesús y que confía en Él, hasta las últimas consecuencias verá que su esperanza no será avergonzada, sino que se volverá una esperanza viva que le permitirá contemplar el rostro de su Redentor, el cual viene pronto en las nubes y que habrá de reunir con Él a vivos y a muertos. Por lo tanto, aun aquellos que hayan muerto con esta esperanza, habrán de levantarse en el día postrero para encontrarse con Cristo Jesús nuestro glorioso Redentor, que pronto habrá de aparecer para llevar a su iglesia al gozo eterno que ha prometido para todos aquellos que le aman. Amén. Doy gracias a mi Señor por este tiempo que me permitió compartir con ustedes esta palabra, en la cual he meditado, y mi Señor ha puesto en mi corazón. Espero les sea de gran ayuda, y que nuestro Señor permita que sirva para que muchos crean en su santo nombre. Se despide de ustedes su consiervo, Héctor Hernández. De Líderes Elim. Y será hasta la próxima. Bendiciones.